Hola, muy buenas tardes y saludos a todos. Gracias por acompañarnos a este mini webinar. Hoy tendremos como invitado al ingeniero Sergio Delgado Torres, el cual nos hablará sobre los aspectos importantes para la prevención de la violencia en el trabajo. El ingeniero Sergio es actualmente director general de la empresa Risk Prevention de México y algunas de sus áreas de experiencia son procesos de manufactura, procesos de desarrollo de competencias, gestión de recursos humanos, sistema de gestión por procesos de seguridad patrimonial, entre otros temas. Bien, ingeniero, le cedo la palabra para comenzar con el mini webinar. Muchísimas gracias, Gina, y muchas gracias a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos. Este tema, vamos a ver los capítulos siguientes, los subtemas siguientes: objetivo, definiciones de violencia, sustento jurídico en México, qué no es violencia en el trabajo, la violencia del trabajo en México, manifestaciones de la violencia laboral en nuestro país, ejemplos. Vamos a ver también efectos de la violencia laboral, quiénes están más expuestos, qué debe hacer el empleador para proteger a su personal, creo que es uno de los puntos más importantes, y qué debe hacer el empleado para protegerse, también es de los aspectos clave de este mini webinar. Bueno, pues lo que estamos buscando es que ustedes eh, conozcan los conceptos más importantes internacionales sobre lo que es prevención de violencia en el trabajo, incluyendo también fundamentos mexicanos, que esperamos les sean útiles para que puedan aplicarlos en su organización directamente y para que sepan por dónde hay que investigar un poco más. Y vámonos a las definiciones de violencia en el lugar de trabajo. Tenemos la primera definición, que es de ASIS, el American Society for Industrial Security de Estados Unidos, que es una organización a nivel internacional. Eh, Nos define la violencia en el lugar de trabajo como una diversidad de comportamientos, incluyendo actos de violencia declarados, amenazas y otras conductas que generen una inquietud razonable por la seguridad frente a la violencia. Y esto está relacionado totalmente con el lugar del trabajo, dentro o fuera del trabajo, pero tiene una relación directa con el lugar de trabajo. Tenemos también otra definición, en este caso de la OSHA, que es algo así como la Secretaría, equivalente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de nuestro país, en donde nos dice que la violencia en el lugar de trabajo es violencia o amenaza de violencia contra los trabajadores. Y puede ocurrir igual dentro o fuera del trabajo, y puede variar desde amenazas, abuso verbal, hasta agresiones físicas y homicidio. Es importante recalcar que eh, la violencia en el lugar de trabajo es una de las principales fuentes de muertes que están relacionadas con el trabajo en los Estados Unidos. Entonces, allá hay un problema definitivamente hacia la vida muy fuerte. Tenemos esta definición de la Comisión Europea, eh, que nos dice que está constituida por incidentes en los que el personal sufre abusos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo, que pongan en peligro directa o indirectamente su seguridad, su bienestar o su salud. Esta se parece más a los conceptos que tenemos en nuestro país. Tenemos este artículo 10 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 2007, última reforma del 2015, y nos dice que violencia laboral es la que se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, la salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Esto aplica principalmente a mujer, pero también aplica exactamente la ley hacia el hombre. Y esto tiene sustentos jurídicos en nuestro país.
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo primero, que define que establece: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Si bien esto es a nivel dentro y fuera del trabajo, pero obviamente aplica también dentro del trabajo. Y tenemos también en el artículo 123 de nuestra Constitución que toda persona tiene derecho al trabajo digno. Entonces, definitivamente aquí habla de el trabajo, el derecho al trabajo digno es un derecho a trabajar, a laborar en un lugar sin violencia, sin algo que lastime a las personas. Y tenemos también la Ley Federal del Trabajo en su artículo tercero bis, que nos dice que para efectos de esta ley se entiende por hostigamiento el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Esta viene de arriba hacia abajo. El acoso sexual lo define como una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Esto es dentro del lugar del trabajo o en eventos como pueden ser juntas fuera del lugar de trabajo, convenciones, etcétera. O durante el trayecto en el transporte de personal, todo esto se considera también un acoso sexual. Ahora, ya vimos lo que está definido como violencia en el lugar de trabajo, pero sin embargo también es importante comprender qué es lo que se considera que no es violencia en el lugar de trabajo. En nuestro país claramente se establece que los conflictos laborales no son violencia en el trabajo cuando se refiere a diferencias o dificultades entre las personas o por reclamos relativos a condiciones laborales. Eso no es violencia en el trabajo. Sí, eso puede ser tanto por clima laboral como por aspectos físicos en el lugar de trabajo. Exigencias institucionales, es decir, situaciones orientadas a satisfacer exigencias propias de la función institucional, es decir, propias de la realización del trabajo, pero con respecto a la dignidad e integridad de la persona trabajadora. Es decir, pues que se exija un cierto nivel de productividad, de calidad o de puntualidad o de conducta en la institución. El estrés laboral, o sea, tampoco se considera una violencia en el trabajo cuando es generada por la misma naturaleza del trabajo. Es decir, la respuesta fisiológica, hay quien puede en un momento dado sentirse mal de su estómago por la tensión o también un estrés psicológico y de comportamiento de una persona cuando intenta adaptarse y ajustarse a las presiones tanto internas como externas como consecuencia de realizar un trabajo. Aquí no hay algo que está enfocado a dañar a la persona. Entonces, esto no se considera violencia en el lugar de trabajo. Ahora, ¿qué tanta violencia hay en el lugar de trabajo en México? Bueno, tenemos
una declaración del doctor Manuel Pando Moreno, del Instituto de Investigación de Salud Ocupacional del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, en donde dice que el 80%, en México, el 80% de los trabajadores mexicanos han padecido algún tipo de violencia psicológica, maltrato, humillación, insultos o gritos. Bueno, aquí no está hablando de violencia física, pero ya estamos viendo que tan solo de la violencia psicológica está hablando de un 80% de trabajadores. Ahora, en el caso de Estados Unidos, definitivamente allá hay frecuentemente asesinatos, como uno que hubo, si no recuerdo, la semana pasada en Estados Unidos, en el almacén de una empresa de paquetería, en donde murieron varias personas asesinadas por una persona que trabajó ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, pues estamos viendo que sí hay una diferencia entre el nivel de violencia en los Estados Unidos y el nivel de violencia en nuestro país. ¿Sí? Sin embargo, lo que proponen las normas internacionales de los Estados Unidos nos ayuda a complementar lo que tenemos aquí para estar mejor preparados. Por eso lo estamos incluyendo, esa visión de los dos países y también conceptos internacionales. ¿Cuáles son las manifestaciones de la violencia laboral en México? Bueno, puede ser vertical, de arriba hacia abajo, donde está la violencia viene generada por el puesto de mayor jerarquía, pero también puede darse una violencia del personal hacia el superior. Ahorita yo tengo un caso muy claro en donde un grupo de empleados le hizo la vida imposible a su gerente y lo acosó por todos lados, se pusieron de acuerdo y pues la verdad es que hicieron que el gerente tuviera que perder su empleo. O sea que también pasa de arriba hacia abajo y de abajo para arriba. Y también puede ser horizontal, en donde compañeros hacen una violencia hacia un daño, un hostigamiento, un acoso, una burla, un bullying hacia otro compañero del mismo nivel. Y también tenemos un tercer caso, en donde, que es la mixta o compleja, en donde un grupo de personas hacen hostigamiento a otro grupo de personas y en donde el gerente o la gerente o el jefe o la jefa o los jefes o el supervisor o la supervisora toma partido o bien hace ojos ciegos y oídos que no escuchan, ¿sí? No hace nada. Entonces, son los casos que se pueden presentar. Vamos a ver algunos ejemplos, ya sean amenazas de violencia directas, te voy a matar, o la golpiza que te voy a dar, o me aseguraré me aseguraré que recibas tu merecido, te vas a arrepentir. O condicionales, si me denuncias, te acabaré. Cuidado con reportarme. Si lo haces, no te la vas a acabar. Son algunos ejemplos. Otros pueden ser un acoso directo, un comportamiento imprevisible, extraño, que viene por alguna enfermedad mental o bien por efecto de adicciones. O también hay la intimidación física y la agresión manifiesta, constante. También declaraciones de suicidio pueden estar consideradas, deben de considerarse de que es una situación de violencia en el trabajo y que tiene que atenderse inmediatamente. Para nivel internacional, ASIS, la gestión abusiva, es decir, un jefe prepotente, dictatorial, no es el caso de violencia en el trabajo y un bullying, a no ser que alcancen un nivel de conducta tal que genere violencia, que sea precursor de
de que genere posteriormente una conducta de violencia. En ese caso, sí se consideran la gestión abusiva y el bullying también como violencia en el trabajo, cuando esté generando un cambio de conducta hacia violencia. Tenemos otros ejemplos: desvaloración de tu trabajo, del trabajo de la persona, la discriminación, falta de respeto a la persona, a sus compañeros, colegas, sus subordinados, comunicación limitada con su jefe, o sea, le niega la comunicación, el superior, aislamiento de repente lo manda a un rincón o manda a la persona, al colaborador o a la colaboradora, a un rincón. Eso se considera violencia también en el trabajo. Carga de trabajo desproporcionada al nivel de responsabilidad, le carga más trabajo que a otras personas, ¿sí? Comentarios sugestivos o sexistas, bromas ofensivas, miradas obscenas, pláticas indeseables, ya no se diga tocamientos, que es el contacto sexual físico no deseado, discriminación, segregación, que no lo involucro, no involucramos a esa persona, la apartan, la alejan del resto, la aíslan por completo. Y hay más conductas, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los efectos que tiene la violencia laboral? Son muchos. Tenemos estrés, humillación, miedo, incomodidad, frustración, aislamiento, trastornos a nivel físico, ¿sí? Tenemos depresiones, dificultades para integrarse a otros espacios laborales, queda muy dañada la persona, impactos también por pérdida de empleo, puede perder el empleo, violaciones, embarazos no deseados, lesiones, hasta la muerte. Ahorita recuerdo muy bien un caso de una empresa que contrataba muchachas jóvenes y que sistemáticamente pues había un aprovechamiento de puestos superiores con esas jovencitas. Afortunadamente esa empresa desapareció. Perdón. Ahora, ¿quiénes están más expuestos? La realidad es que para la violencia en el trabajo, pues cualquier persona puede estar expuesta a la violencia en el trabajo. Cualquier persona puede estar expuesta. Sin embargo, hay algunos puestos que tienen un mayor riesgo, como son cajeros, que en algún momento dado, al estar sujetos a asalto, pues están sujetos a un mayor nivel de violencia. Entregar pasajeros, bienes o servicios, eso también se presta a la violencia. Trabajar solo o en grupos pequeños durante la noche o muy temprano en la mañana, también esos grupos se prestan a violencia interna y externa. Trabajar en áreas de alta criminalidad. La labor de los trabajadores sociales que tienen que tratar con todo tipo de personas. Atención médica en los hospitales, enfermeras, doctores, camilleros, están expuestos a un nivel de violencia de alto riesgo en el trabajo. Oficiales de seguridad que dan seguimiento a reclusos, obviamente oficiales de seguridad o guardias cuidando bancos o cuidando farmacias por la cuestión de los asaltos o negocios, están en riesgo. Curiosamente también la gente de servicios públicos de gas y agua, instaladores de televisión, de cable, teléfono, trabajadores de venta minorista. ¿Por qué? Porque al entrar a casas, pues puede haber alguien enfermo
y pueden estar expuestos a una situación de violencia como pudieran ser los celos. Taxistas. Ahora viene, yo creo que uno de los capítulos más importantes de lo que vamos a ver es qué debe hacer el empleador o el patrón para proteger a su personal. Esto nos va a aportar mucha información. Lo primero, bueno, cuando una organización quiere fortalecer su programa, sus estrategias de prevención e intervención para cuidar a su personal, bueno, entonces lo primero, el primer paso recomendado es definir, implementar y difundir una política de tolerancia cero hacia la violencia en el lugar de trabajo. Obviamente, aquí en nuestro país incluimos los términos de hostigamiento y acoso sexual contra o por parte de los mismos empleados. Entonces, es importante que la dirección defina esta política y esta política la conozca todo mundo que trabaja en la organización, que todo mundo sepa que es mandatorio el cumplir con esta política y el no cumplir con ella, bueno, se recibirá sanciones acordes. La otra es nombrar una persona, un ejecutivo, para que desarrolle, implemente y dé seguimiento a un programa de prevención e intervención de la violencia en el lugar de trabajo. Normalmente esa persona suele ser del área de recursos humanos. Y ya una vez que está esa persona, pues hay que definir todo un programa de prevención e intervención de la violencia en el lugar de trabajo, en que incluya todo, desde aspectos de capacitación, de las normas de conducta, ejemplos, para que a todas las personas le quede clara lo que es esto. Esto tiene que ser un programa de concientización al personal y de capacitación continua. Y por otro lado, también la dirección deberá proporcionar los recursos y autorizaciones suficientes para implementar este programa, para ayudar en caso de crisis a alguien con apoyo psicológico en caso necesario. ¿Sí? Tenemos también que es el quinto elemento, que es integrar un equipo de prevención de violencia en el trabajo, que aquí me parece mejor lo que proponen Asís y la OSHA, que es que esté integrado por recursos humanos, por seguridad, por el área jurídica, por el área de psicología y si hay sindicato, pues por un representante sindical. Aquí en nuestro país habla de que tengamos gente de diferentes áreas, pero sin embargo, en la naturaleza del problema de violencia en el lugar de trabajo, es importante que estas disciplinas se complementen y las que están aquí mencionadas se complementan de una manera significativa. Además, los empleadores, bueno, pues es mucha educación, también cuidar el lugar de trabajo, que existan las condiciones de seguridad adecuadas en el lugar de trabajo, disponer de un canal de comunicación en que la gente tenga confianza de reportarlo, que sea confidencial, que se sientan cómodos y que se investigue todo incidente reportado por el equipo que vimos de violencia, de equipo de prevención de violencia en el trabajo. Capacitar a los supervisores y a los gerentes a detectar cualquier síntoma o conducta preliminar que pudiese terminar en un hecho violento. Es decir, que detecten tempranamente cuando alguien se está pasando de la raya, o cuando alguien es acosado, o cuando alguien es acosador, o cuando alguien está burlándose, excediéndose en su comportamiento, en su liderazgo, etc. Disponer también en el plan de emergencia, de respuesta a emergencia, el caso de atención a violencia en el lugar de trabajo. Es decir, estar preparados para manejar un caso de violencia grave en el lugar de trabajo. Y el empleado, la persona, el colaborador, ¿qué debe hacer para protegerse? Lo primero es que cumpla con las políticas de interrelacionarse
que tiene establecida la organización, es decir, que cumpla con las conductas de comportamiento, que cumpla con las normas establecidas por la empresa de cómo tiene que tratar a los demás, todo mundo, que aprenda a reconocer o difundir, es decir, reportar situaciones potencialmente violentas, asistiendo a programas de capacitación en seguridad personal, que detecte qué es un hostigamiento, qué es un acoso, qué es un bullying que puede desembocar en una violencia o un trato no adecuado de un jefe, es decir, dictatorial, pero dictatorial hacia dañar a la persona, no hacia exigencia en el trabajo. También debe de hacer saber a la persona que está agrediéndola o agrediéndola que su comportamiento es ofensivo y que no le agrada la forma como la está tratando. Es importante hacérselo al encarar a la persona y decírselo. Oye, tu comportamiento me hace sentir incómodo o incómoda, no me gusta, no lo considero de buen gusto, yo no te estoy tratando mal, entonces, por favor, evita ese tipo de trato conmigo. Ya sea un superior o a un igual o a un inferior. Hay que una persona jerárquicamente de nivel más bajo. Es lo mismo. Todos es lo mismo. Avise a los supervisores o al canal de comunicación anónimo sobre cualquier inquietud o cualquier situación que está viendo, ya sea que le está afectando a usted o le está afectando a otra persona. Es muy importante que se reporten oportunamente. El problema es que hay empleados que no se atreven a reportar conductas de violencia en el trabajo, entonces esto deja a la víctima en una situación de indefensión en donde se está dañando a alguien que podemos ayudar, que podemos cuidar, o la misma víctima que debe protegerse. Entonces, eso es muy importante, ese es el principal problema que tenemos en nuestro país. Bien, pues agradecemos la participación de todos ustedes en este mini webinar. En caso de que haya alguna pregunta, con gusto estamos a sus órdenes. Si hubiese alguna pregunta, algún comentario. No, ingeniero, hasta el momento no hay comentarios. Bien, pues esperemos que el que no haya comentarios sea porque la presentación ha quedado clara, ha sido útil para ustedes. Los invitamos. Esta presentación, la videograbación va a estar en el canal de YouTube de Risk Prevention, que lo encuentran en nuestra página web. Ahí pueden acceder en nuestra página web y en la pantalla principal, en la parte superior derecha, van a encontrar el link del canal de YouTube y ahí van a encontrar esta presentación después de un par de días. Ahí ya estará junto con presentaciones que hemos hecho antes y que les invitamos a que ustedes consulten en cualquier momento y la pueden utilizar para capacitar a su personal o como una fuente de investigación. También en nuestra página de nuestra página web, ahí pueden encontrar también en la pantalla principal hay un blog. En ese blog encontrarán también artículos que publicamos mensualmente. Son artículos de todo tipo, como como el mini webinar que acabamos de compartir con ustedes, en donde lo que estamos como empresa Risk Prevention de México, pues está buscando colaborar, aportando nuestra experiencia para difundir cultura que sea útil para ustedes. Si bien la mayor parte es de seguridad, es para prevenir riesgos, minimizar riesgos, pero hay otros temas también de liderazgo, de administración, etcétera, que también pueden serles muy útil. Bueno, pues muchísimas gracias, Gina. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Que tengan muy buena tarde. Gracias, ingeniero. Gracias por compartir con nosotros este interesante tema. Es importante saber qué hacer para protegerse ante la violencia que se vive en el trabajo, si es que la hay,
y los invito a seguir participando en el siguiente mini webinar. La información la estaré compartiendo ya sea por correo o por redes sociales. Agradezco a todos de nueva cuenta y hasta la próxima.